Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Entonces el siguiente don que vamos a ver es el don de discernimiento de espíritus. La palabra discernir viene de la palabra griega diacrisis, que quiere decir distinción. Discernimiento o juicio es la palabra 1253. Pero también discernir significa conocer entre una cosa y otra. Por otro lado, la palabra espíritu viene del griego, está difícil de pronunciar, neuma, que significa el espíritu que es invisible, inmaterial y poderoso. Entonces miren pues, las personas que tienen este don de discernimiento de espíritu, tienen la capacidad de discernir si una persona tiene un espíritu inmundo o tiene un espíritu de Dios. Porque hay personas que puede ser que incluso prediquen, puede ser que canten, que adoren y todo, pero realmente lo que tienen no es el Espíritu Santo, sino que pueden tener un espíritu inmundo. Yo recuerdo que la vez pasada me invitaron para ser confidente en un campamento. El confidente es la persona que guía a un grupo, generalmente de una cabaña, y entonces les da palabra, les da consejo, y aparte de eso también los guía para poder hacer las competencias que se hacen en un campamento. El asunto es que ahí, ese día, en una de las actividades que teníamos, había un joven que a la hora de la alabanza comenzó a danzar, pero a la hora de estar danzando empezó a caminar así, puro chuchito, en cuatro manos, ¿cómo es? Manos y pies, cuatro patas, y entonces comenzó ahí a correr por ahí. Entonces yo recuerdo que entre los confidentes que estábamos ahí, mira, es que unción la que tiene empezaron a decir aquellos, y yo sentí en mi espíritu que eso que él estaba haciendo no era de Dios, sino que era un espíritu inmundo. Entonces vine yo, le dije a otro, oremos por él, le dije, no hombre, me dice, bien, en el nombre de Jesús comenzamos a orar, y no miren que ahí entonces se dio la vuelta y comenzó a caminar, pero al revés, saber cómo le hizo, ay. La cosa es que ese patojo estaba endemoniado. Entonces, si nosotros lo hubiéramos dejado ahí, no hubiera sido libre, porque al final para la gloria de Dios fue libre. Pero lo que yo les quería decir es que yo lo pude sentir, o sea, yo sentí que eso no era una forma de alabar a Dios, o sea, caminar así en cuatro pisuñas. Pero viene Dios y ese don, los dones, Dios los puede dar de repente y solo prestado, o hay personas a quienes le instala el don y se lo deja ahí para toda la vida. Por lo menos en mi caso yo no soy tan hábil en ese sentido del discernimiento de espíritus. En esa ocasión se dio para la gloria de Dios, pero yo sí conozco gente que tiene la habilidad para discernir espíritus incluso en los ambientes. Llega a un lugar y dice, aquí en este lugar hay espíritu de fornicación. Lo siento en el ambiente. Sí, comienza a asustarse la gente, porque dice, ya me sacaron los trapitos al sol. Entonces hay gente que tiene ese don del discernimiento de espíritu. Y sirve para ver más allá de lo que muchos no ven. Marcos 9:25. Está adelantito de Mateo.
Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mato, sal de él y no entres más en él. Paremos ahí, miren pues. Yo creo que aquí Jesús tuvo que haber tenido un discernimiento de espíritu y ya le puso un nombre al espíritu. Espíritu mudo y espíritu sordo, ¿cierto? Sí. Sal afuera y no entres más en él. Entonces cuando nosotros discernimos qué clase de espíritu es, como que la autoridad comienza a subir de una persona que está liberando. La persona que va a orar por la persona que tiene el espíritu inmundo, en algunas ocasiones cuando no discierne qué espíritu es un poco más difícil que lo pueda liberar. Yo conozco a una persona que generalmente cuando va a orar por alguien le dice: a ver, decime tu nombre, le dice al espíritu. Y entonces en muchas ocasiones la persona, el espíritu habla por medio de la boca de la persona y dice su nombre. Entonces después de eso con el nombre lo comienza a sacar. Pero el asunto es que hay un don para eso, hay un don de discernimiento de espíritus. Esas personas que tienen ese don, están platicando con una persona, entonces inmediatamente saben cosas en base al espíritu que tienen. Disciernen, por ejemplo, que tiene un espíritu de depresión. Entonces le dice: usted se ha estado deprimiendo, se ha estado sintiendo solo. Entonces, y la gente sabe cómo hizo para saber, ¿será que es adivino? No, lo que pasa es que a través del espíritu que tiene, así es definitivamente el comportamiento de la persona. Pero viene Dios y nos da ese don. Lucas capítulo 4, verso 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Entonces, mire, pues aquí definitivamente otra vez nos encontramos con el discernimiento de espíritu. Viene Jesús, discierne el espíritu de fiebre y le ordena que salga y deja libre a la suegra de Pedro. De ahí es donde sacan aquel chiste que dice que por qué Pedro lo negó 3 veces a Jesús, y entonces dicen: lo que pasa es que como sanó a su suegra, por eso es que lo negó. Pero ese solo es un chiste. La cosa es que el discernimiento de espíritu nos va a permitir determinar qué espíritu tiene la persona. Y definitivamente, en base a eso, nosotros podemos orar e interceder. Ahora nos vamos a ir a Hechos 16:16. El discernimiento de espíritu también nos va a servir para poder determinar ciertas intenciones que hay en el corazón de algunas personas. ¿Cómo dice Hechos 16:16? Aconteció en que entre mientras íbamos a la oración y nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia en sus manos. Estamos adivinando. Paremos, el instante salió. Miren, pues, ¿se recuerdan ustedes, si ustedes han leído esa parte? Es la parte cuando Pablo andaba predicando el evangelio, pero había una mujer que tenía un espíritu de adivinación, o sea, era divina, que desde lejos gritaba y decía: estos hombres que van ahí son los siervos del Dios Altísimo. Entonces ella, miren pues, sí, la profecía era buena, era cierto, lo que está diciendo es cierto, pero a Pablo le cayó mal de que estuviera molestando, tal vez en alguna manera, tal vez hasta los interrumpía. Dice que por varios días. Entonces viene él y dice: te ordeno que salgas fuera, espíritu de adivinación, porque
definitivamente la intención, yo creo que la intención de fondo de esa profecía no era tan buena. Puede ser que de alguna forma la intención era molestar, fastidiar, entonces viene Pablo y le echa fuera, pero en sí había una mala intención en ese corazón, entonces por eso es que el espíritu de adivinación se lo echó fuera. Pero lo que quería llegar es a que a través del discernimiento de espíritu, nosotros podemos discernir las intenciones del corazón. O sea, puede ser que una persona se acerque a nosotros y se hace amigo, se hace amiga, no sé, pero puede ser que en el corazón tenga malas intenciones. Entonces, a través de este don, ojo, a través del don de ciencia no se va a lograr, a través del don de sabiduría no se va a lograr, pero a través del don de discernimiento de espíritu sí se puede lograr, averiguar cuál es la intención. Y esto puede servirle mucho, por ejemplo, a las solteras. Cuando un chico se les acerca, y pues sí, mira, y salgamos, hombre, al cine, que no sé qué. Entonces ahí, a través del don de discernimiento de espíritu, se puede averiguar cuáles son las intenciones que tiene. Según el demonio que tenga adentro, así van a ser las intenciones. Definitivamente. Vamos a continuar ahora con el siguiente don, que viene siendo el don de fe. ¿Se recuerdan ustedes que la fe está entre 1 Corintios capítulo 12, verso 8 al 10, verdad? Pues a uno les da palabra de sabiduría por el mismo espíritu, a otros palabra de conocimiento por el mismo espíritu, a otros fe por el mismo espíritu. ¿Sí? También se recuerdan ustedes que dijimos que los dones se dividen en 3 grupos. ¿Cuáles son esos 3 grupos? Tania le va a ayudar. 3 grupos. Revelación, inspiración y poder. Ya vimos revelación e inspiración. Ahora toca los de poder. Esos son los que más le llaman la atención a la gente. Los de poder. Porque de plano es poder. Miren pues, ahorita terminamos de ver inspiración, ahorita nos toca poder. 1 Corintios capítulo No, es lo que acabamos de leer. La palabra fe se deriva del griego pistis. Pistis. No, sí, parece pisto, pero no. Pistis. Es como que escribimos pistos, solo que es una I. ¿Qué significa? Miren lo que significa. Significa firme persuasión, convicción basada en el oído. Y esa es la palabra en el diccionario, la palabra 4102. Esto significa que este tipo de don produce en el creyente una firme convicción, un pleno convencimiento de la verdad de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Ajá. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, miren pues, el don de fe nos va a ayudar para que uno conozca la verdad. Entonces viene Dios y da la fe conforme a como uno la quiera buscar, porque la fe aumenta o puede disminuir. Y el domingo estuvimos aprendiendo cómo hacer que la fe aumente. ¿Cómo hacemos que la fe aumente? Por el oír la palabra de Dios. Entonces oímos la palabra de Dios y ese don va aumentando. Pero lo que me llama la atención es que la fe sirve para todo. Por eso es que yo creo que ese don de fe en alguna manera lo necesitamos. ¿Saben por qué? Porque también dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces quiere decir que todos necesitamos ese don.
aunque sea una cantidad poquita. Por eso es que venía Jesús y le decía, si tan solo tuvieran fe, como un granito de mostaza, entonces podrían hacer determinadas actividades grandes. Entonces la fe es un don de poder, pero que sí lo necesitamos definitivamente todos. En un diccionario Vine, dice que la fe conduce a la rendición personal en Él y a tener una conducta inspiradora para la rendición. Hebreos capítulo 11, verso 1, vamos a leer un pasaje muy conocido. Esto es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Va. Entonces, cuando una persona tiene el don de fe, tiene la certeza que va a recibir algo. Por eso dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, no lo mira. Por ejemplo, aquí tenemos ahorita 3 graduandos. ¿Usted no graduando todavía? No. Tenemos 3 graduandos. Ellos, por fe, miran su título. Entonces, por fe, ellos tienen la certeza que se están graduando. Pero pregunto, ¿dónde está el título? Ni siquiera hasta aquí, no se han hecho. Pero por fe, ellos dicen, me voy a graduar, soy graduando. Eso no lo hace por el saco que cargue puesto, sino que lo dice por fe. Entonces una persona que tiene el don de fe tiene la capacidad de llamar las cosas que no son como que si ya fuesen. Por ejemplo, en mí se movió el don de fe. Desde los 25 años yo decía, a los 32 me quiero casar. A los 32 me voy a casar, decía yo. Y yo me ponía a pensar en eso porque según he leído, dice que a los 32 años fue que Jesús inició su ministerio. O a los 32 fue que culminó. A los 32 culminó. Entonces, yo por ahí me ponía a pensar yo que a los 32 tenía que ser una edad interesante, entonces así me ponía, y así se hizo al final, ¿verdad? Sin haber hecho mayor esfuerzo, por fe, así se dio. Ahora bien, la fe va a servir para muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, una persona que está enferma. Entonces viene a través de la fe la persona que va a orar, cree que se va a sanar, por eso le llama sano. Pero quien está recibiendo la oración debería tener fe también para creer que se va a sanar. Por eso es que Jesús les decía a las personas quienes sanaban, decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Entonces la fe, por eso es que al inicio les decía que la fe viene a servir para todo, pero a algunas personas les es dado como don, como regalo, ya tienen la fe. Y entonces por eso es que esas personas fácilmente logran alcanzar las cosas, porque a través de la fe es que se logra hacer. Mire, pues la fe, entre una de las cosas más importantes es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Porque una persona hace lo malo, se arrepiente y por fe pide perdón y entonces adquiere la salvación. Porque esto ha sido juzgado de una persona que viene y asesina y realmente se arrepiente y entonces es perdonado. Y hay gente que dice, pero así tan fácil es perdonado y mire todo lo malo que hizo, solamente por fe. Entonces esa fe, entre una de las funciones más importantes, es para adquirir la salvación. Por eso es que sin la fe es imposible agradar a Dios. Pero entre otras cosas, el don de fe puede ser utilizado incluso para poder hablarle a cosas materiales.
Por eso es que Jesús les decía que si tuvieran fe como un granito de mostaza, pueden decirle a ese monte, quítate de ahí y échate al mar. Yo siempre recuerdo una ocasión en la que venía de Escuintla. Había pasado el peaje, había avanzado como 3 kilómetros y el carro ahí se apagó. Ese día yo tenía que ir a predicar a una iglesia, a las 4 de la tarde estaba invitado y eran las 3 de la tarde, porque yo recuerdo, yo salí de un examen parcial allá en la universidad y en Escuintla, entonces a las 3 de la tarde estaba yo delantito del peaje y a las 4 tenía que estar aquí por la Primavera. La cosa es que el carro se apagó y comienzo a darle, no encendía, y entonces yo estaba ahí, chica, así como que ya agarraba el teléfono y llamaba y decía que no iba a poder llegar a tiempo, que si ves una grúa me traía el cargo así, cuando de repente yo dije, yo voy a ir a predicar acerca de la fe. Este es el momento de tener fe, porque de eso iba a predicar yo esa tarde, de la fe. Entonces me bajé del carro y entonces yo dije, le voy a dar 7 vueltas a este carro. Y en las 7 vueltas que yo le voy a dar, le voy a decir que va a encender. Pero yo dije, ese tiene que encender en el nombre de Jesús. Comencé a rodear el carro. Vas a encender en el nombre de Jesús, le comencé a hablar del carro. Vas a encender. Y entonces 1, 2, 3, le di las 7 vueltas y después de eso le dije, bueno, ahorita me voy a subir y vas a encender, te lo ordeno. En el nombre de Jesús me subí y arrancó. Así, ¡ja! Uy, chica, entonces valió la pena ir a predicar ese día. Estuvo buena la predica porque entonces ahí estaba el ejemplo. Entonces nosotros le podemos hablar a través de ese don. A mí me prestaron ese don un ratito. Bueno, y creo que a la larga en una parte la fe se ha quedado ahí. Para todo, hasta para los problemas. Podemos estar en un problema bien difícil. Y entonces con fe nosotros le hablamos al problema. Y le decimos al problema que se tranquilice. Y se tranquiliza, fíjense. Entonces, otro caso. Acerca de la fe, yo recuerdo que yo de hablarle uno a los objetos, yo recuerdo que en la casa donde nosotros vivíamos en Ciudad del Sol, a mí se me ocurrió vender helados. Normalmente, de luz a nosotros nos salían 25, 27 y 30, 31, 32. Nos salía de luz en la casa. Cuando yo decidí que íbamos a empezar a vender helados, entonces mis hermanas comenzaron a molestarme, a decirme que si yo iba a vender helados, yo tenía que pagar una parte de la luz y la luz subía. Porque ellas decían que como la refri se está abriendo y cerrando a cada rato, que gasta más luz. Yo no sé si será cierto. Puede ser que sí, pero la cosa es que la luz comenzó a subir. Entonces 35, 37, 40, chica, entonces a mí me tocaba pagar eso, pero entonces dije, yo un día me paré frente al contador y le dije, bueno contador de luz, te ordeno que no trabajes tan rápido, trabaja despacio, le dije, que te movas a una velocidad así como te movías hace 3 o 4 meses, ¿oístele? Y entonces al siguiente mes 28, al siguiente mes 29, al siguiente mes 27. Pero eso tiene que ser con fe. Usted lo puede hacer en su casa, pero con fe. Se para frente al contador y le dice, quieto, deja de marcar. No, tampoco que deje de marcar, que marque pero poquito, que si deja de marcar también van a sospechar. Así van a pensar que le puso un gato. No, de hecho aquí en el colegio también una vez, aquí está saliendo bastante luz, casi a 4,000 quetzales, que si un día que yo estaba ahí parqueado afuera, me bajé, le dije, mira contador, le dije, te ordeno que trabajé de día, y le hablé. La cosa es que a los días bajó y vinieron los de la empresa a revisar. No sé si se recuerdan que un día vinieron de la empresa, quitaron el contador y se fue la luz, obviamente en ese momento, pero la cosa es que vinieron a revisar porque les pareció sospechoso que había bajado.
pero no había ningún gato, porque hoy en día le ponen un gato, así le llaman, para que no marque, suficiente. Pero eso es otra cosa, a la fe nos va a servir para cualquier situación. Las obras no salvan, pero las obras ayudan a que la fe sea una fe viva. Porque lo que sucede es que, miren, pues esto es, ahí a lo que se refiere es a otro tipo de obras, ahí a las obras que se refiere, es a las obras de, miren pues, supongamos que aquí, ¿cuál es su nombre? Kevin. Viene Kevin, está pasando por un momento bien difícil en su casa, su papá no tiene trabajo, su mamá tampoco, y entonces, no puede pagar el colegio, y entonces, aparte de eso, no trae para su refa, y entonces vienen y le dicen, mira, sus amigos, dicen, yo tengo fe que vas a estar bien, y oran por él, y después de eso le dicen que te vaya bien y que todo salga bien en tu casa. Entonces ahí supuestamente hay fe, pero la cosa es que Dios quiere que aparte de la fe hagamos obras. Entonces la obra podría ser, mira, no te preocupes, vamos a orar y aquí te vamos a hacer la ayuda a nosotros, te vamos a dar de nuestra refa. Por ejemplo, entonces ahí hay una obra. Esa es una forma de acompañar las obras a la fe. Don de sanidad. Sanidad viene de la palabra iama, que significa una sanidad. Lucas capítulo 5, verso 17. Mire pues, sobre Jesús se movieron muchos poderes. Pero aquí nosotros tenemos que comprender que el don de sanidad, cuando se mueve en una persona, esa persona con solo, por ejemplo, el don de sanidad se movió en Pablo. Entonces, cuando había un enfermo, le llevaban un pañuelo de los enfermos a Pablo y Pablo oraba, lo tocaba, luego le devolvían el pañuelo al enfermo y le ponían el pañuelito encima y sanaba. Ese es un don de sanidad. O por ejemplo, que la sombra nada más pasara y que pudiera sanar. O por ejemplo, cuando llegan a la iglesia Pedro y no me recuerdo quién lo iba acompañando, pero la cosa es que había una persona ahí que pedía limosna, que no podía caminar, el cojo en la iglesia de la Hermosa. Entonces le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesucristo y sana. Entonces el don de sanidad es un don de poder y generalmente llama la atención. Jesús hizo muchísimos milagros y entre ellos sanidades. Cuando una persona está enferma, la desesperación, la tristeza y otros espíritus aparte de la enfermedad le invaden, pero a través de este don hay personas que tienen ese don. De hecho, la señora que trae aquí los uniformes que estamos vendiendo este año me estaba contando de que en ella se mueve el don de sanidad. Estaba contando de que le llevaron a una persona que tenía leucemia y oró. Días después llegó el papá de la niña que tenía leucemia y le llevó un regalo. Y dijo, mire, fíjese que mi hija sanó. Entonces yo ahorita tengo un amigo que tiene cáncer, le detectaron cáncer. Entonces yo le dije, la voy a llevar a que vayamos a orar por él. Está bueno, me dijo. Y ahí va a ver que va a sanarme. O sea que para que se mueva el don de la sanidad también se necesita fe. Pero ella está segura, yo la voy a llevar. Dice que a la hora que vaya, dice que en el nombre de Jesús va a sanar. Entonces el don de sanidad se instala en algunas personas. Y cuando esas personas oran, los enfermos sanan. Amén. Miren, pues el tiempo ya nos avanzó, pero yo quisiera finalizar una vez para la otra semana ya iniciar con otro tema, ya dejar el tema de los dones del Espíritu Santo. Don de milagros, es el último. El término milagro se traduce de la palabra dunamis, que quiere decir poder, capacidad inherente. Se usa
su origen es de carácter sobrenatural. El cristiano que tiene el don de milagros tiene la capacidad para hacer obras sobrenaturales por medio del poder del Espíritu Santo. Los milagros que Dios hace por medio de sus vasos son realizados con propósitos específicos. Miren pues, los milagros la gente los confunde con la sanidad. Noche de milagros. Entonces ahí llevan a todos los enfermos para que puedan sanar. Y el don de sanidad es diferente al don de milagros. ¿Qué diferencia hay entre el don de sanidad y el de milagros? El de sanidad es para sanar a los enfermos. Entonces la gente viera que el Señor hizo un milagro, sanó de tal enfermedad, perfecto. A la larga sí es un milagro lo que sucedió, pero en la Biblia sí se separa el don de milagros de otra forma. ¿Qué diferencia hay? De milagro puede ser cualquier cosa aunque no sea sanidad. Exactamente, lo que les decía yo del contador, lo que les decía del carro. Por ejemplo, uno de los milagros más grandes registrados en la Biblia podría ser el que se abriera el Mar Rojo. Cuando pasó ahí Moisés y el pueblo de Israel. Entonces es un milagro. Por ejemplo, que Jesús le hablara a la tormenta. El que multiplicara la comida, los peces y los panes. Cuando caminó sobre las aguas. Cuando caminó sobre las aguas, o sea, son cosas sobrenaturales y hay personas que Dios les ha dado el don para hacer milagros. El don de milagros sirve para mostrar el poder de Dios. Una de sus funciones es mostrar el poder de Dios. Definir al pueblo que duda. Porque ¿se recuerdan ustedes que Dios le dio una vara a Moisés con la cual se iban a hacer milagros? Entonces, ¿pero por qué se la dio? Porque se recuerdan ustedes que el pueblo iba a dudar. Entonces, una de las funciones es que la gente ya no dude. Sí, cabal, lo que usted está diciendo pasó ahí con un señor que se llama Raúl, que él se convirtió porque dice que no creía en Dios y su hermana evangélica siempre andaba en la iglesia. Y un día se le fue el gas y le dijo, ay Dios, ¿tenés dinero para comprar gas? No, va, y no que adoras a Dios, pues. Dice que ella le dio vuelta así al campo y dijo, en el nombre de Jesús, yo sé que ahorita va a salir gas, pero de que lo voltee, no sé. ¿Y qué se encendió? Y le hizo unos huevos y todo, y él dijo, de plano porque lo volteó, pero el gas duró 3 meses así. 3 meses. Y ya se le había acabado. Eso es lo que usted tiene volteado el tamo. Era para Miren mostrar pues, el poder de Dios. ajá. Esto no es lo que ustedes vieron el otro día allá, que vino un peludo a hacer unas ilusiones. Eso es diferente. Esa es trucos de magia, de ilusión óptica. Eso es diferente, oye, no. Eso podría ser una entretención o un show. Lo que Dios hace a través de su poder no es entretener a la gente, sino que es mostrar su poder, su gloria. Y miren, el mismo Dios que estuvo con Moisés haciendo esos milagros está hoy aquí en medio nuestro. Entonces, y miren, lo que pasa es que los milagros a veces, igual que la mayoría de los dones, se han utilizado para comercializar. Por eso es que hoy por hoy hay gente haciendo negocios, por ejemplo, que dice, mire, compre la rosa milagrosa. Y sí, dice la gente, mire, las piedras traídas de Tierra Santa. Vienen unas piedrecitas que supuestamente las trajeron de Jerusalén, de la tumba donde estuvo Jesús. Entonces hacen collares y entonces creen que con andar con eso van a recibir milagros. Entonces esto de los milagros se ha vuelto un gran negocio para muchos. Que dice, mire, eche esta piedrecita en su billetera y nunca le va a faltar dinero ahí. Porque si él multiplicó los panes y los peces, puede multiplicar los billetes de a 100. O por ejemplo le dicen a la gente, mire pues, entregue su frijolito y Dios le va a dar un iPhone. Échelo en la cesta de las ofrendas. O un poquito a otros, entregue su Toyota, su carro Toyota y Dios le va a dar un Mercedes-Benz. Ahí está el azulito. Regálelo, le dice. A mí, dice.
Entonces esto se ha mal utilizado, pero la realidad es que sirve para mostrar el poder de Dios, para definir al pueblo que está en la duda y para confirmar la fe de los discípulos. Porque Jesús hizo milagros, pero recuérdense que muchas veces fue para confirmar la fe de sus discípulos. ¿Sí? No era para hacer negocio. De hecho, él hizo un milagro bien especial. Cuando llegaron a un pueblo, entonces resulta que la gente que llegaba tenía que pagar impuestos. Y entonces le preguntaron, ¿tu maestro paga impuestos? Y entonces, mira, nosotros pagamos impuestos. Sí, nosotros sí, le digo, para que vean. Entonces andaba a pescar y al primer pez que saques, ahí vas a encontrar una moneda para que pagues lo mío y lo tuyo. Así quisieran todos, ¿va? Hacer esos milagros, que vayan a sacar un pez y que tenga dentro una monedita de oro. Pero definitivamente es un caso muy particular. ¿Sí? Nos vamos a quedar ahí. Hemos finalizado con los dones del Espíritu Santo. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.